Hola a todos, yo soy Ricardo Portugués Esqueda y el día de hoy les voy a presentar el tema de inspecciones destructivas. Como primer punto te hablaré sobre qué son las inspecciones destructivas dentro del mantenimiento aeronáutico. Las inspecciones destructivas son aquellas en las que se requiere la destrucción parcial o total de una parte o componente de una aeronave para poder inspeccionar su integridad, calidad, resistencia o funcionamiento. Estas inspecciones pueden ser necesarias para determinar si un componente cumple con los estándares de seguridad y calidad requeridos en la industria aeronáutica. Estas pruebas pueden ser esenciales para identificar posibles defectos o daños ocultos en los componentes de las aeronaves y garantizar su correcto funcionamiento y fiabilidad durante su uso. Además, estas inspecciones suelen realizarse cumpliendo con los procedimientos y estándares establecidos por las autoridades de aviación y regulación de seguridad aeronáutica. Existen varios tipos de inspecciones destructivas en el mantenimiento aeronáutico, cada uno con características específicas que lo diferencian de cada uno. A continuación, te diré los tipos más comunes. Pruebas de penetración. Este tipo de inspección implica la aplicación de un líquido penetrante en la superficie de un componente para identificar grietas, porosidades u otros efectos superficiales que no son visibles a simple vista. Una vez que el líquido sea aplicado, se utiliza un revelador para hacer visible el defecto, por lo que este líquido puede resultar en un desgaste para el componente o el objeto. Pruebas de corte. Las pruebas de corte implican la separación de una sección de un componente para examinar su interior y detectar posibles defectos. Esta técnica se utiliza principalmente para evaluar la integridad estructural de materiales y componentes críticos. Pruebas de fractura. En este tipo de inspección, un componente se somete a fuerzas de carga controladas hasta que se produce una fractura. El análisis de la fractura resultante puede proporcionar información sobre las características mecánicas del material, la presencia de defectos internos o la fatiga del componente. Análisis de corrosión. Este tipo de inspección se centra en identificar y evaluar la presencia de corrosión en los componentes metálicos de la aeronave. Se utiliza diversas técnicas como la medición del grosor de la capa metálica, la inspección visual y la utilización de equipos de detección de corrosión. Pruebas de desgaste. Las pruebas de desgaste se realizan para evaluar la cantidad de desgaste que ha sufrido un componente y determinar si necesita ser reparado o reemplazado. Se pueden utilizar técnicas como la medición del desgaste superficial, el análisis de muestras o pruebas de abrasión. Las inspecciones destructivas tienen ventajas y desventajas que deben considerarse antes de llevar a cabo este tipo de pruebas en componentes críticos de una aeronave. A continuación, te presentaré algunas de las ventajas y desventajas más comunes. Como primer ventaja, tenemos la identificación precisa de defectos, la cual nos permite identificar con precisión la presencia de defectos, grietas, porosidades u otros daños en los componentes, lo que ayuda a prevenir posibles fallas en el futuro. Como segunda ventaja, tenemos la evaluación de la integridad estructural, lo cual permite evaluar la integridad estructural de un componente y determinar si cumple con los estándares de seguridad establecidos. Y como tercer ventaja se encuentra la validación de procesos de fabricación, donde también se puede utilizar para validar procesos de fabricación, identificar posibles problemas en la producción
y mejorar la calidad de los componentes. El costo puede ser una de las desventajas principales en las inspecciones destructivas, ya que suelen ser más costosas que las inspecciones no destructivas, pues esto implica la destrucción o alteración permanente del componente en cuestión. La pérdida de material al destruir o dañar el componente durante la inspección, se produce una pérdida de material que puede afectar la vida útil y la durabilidad de la aeronave. El tiempo de inactividad en las inspecciones destructivas puede requerir un tiempo de inactividad prolongado de la aeronave, lo que puede afectar la disponibilidad operativa y generar costos adicionales. En conclusión, las inspecciones destructivas son una herramienta útil y efectiva en el mantenimiento aeronáutico para identificar defectos, evaluar la integridad estructural y validar procesos de fabricación en componentes críticos de una aeronave. Sin embargo, es importante considerar las ventajas y desventajas de este tipo de pruebas antes de realizarlas, ya que pueden resultar costosas, generar pérdida de material y aumentar el tiempo de inactividad de la aeronave. Es fundamental evaluar cuidadosamente la necesidad y la viabilidad de realizar inspecciones destructivas, y en muchos casos las inspecciones no destructivas pueden ser una alternativa viable para detectar defectos sin comprometer la integridad de los componentes. En última instancia, es importante equilibrar la seguridad de la aeronave con la eficiencia y la rentabilidad del mantenimiento aeronáutico, ya que en muchos casos puede ser crucial las inspecciones destructivas para asegurar la aeronavegabilidad de la aeronave.